Bueno, muy buenos días, ¿cómo andan? Como pueden ver, Estela está muy cambiada hoy, la tengo acá a mi derecha, pero arrancamos directamente ya que nos conocemos. ¿Cómo estuvo la semana creativa? Bueno, acá habíamos quedado la semana pasada, ¿recuerdan? Sobre lo que no iba a andar, sobre esos vaticinios de que no íbamos a ir más de lo que están leyendo acá, ¿no? Que para qué queríamos una computadora, o que las máquinas no iban a volar o demás. Hoy vamos a avanzar un poquito más, vamos a mezclar un poquito de liderazgo y ese tipo de cosas, pero vamos a plantear algunas frases a ver si están de acuerdo. Supongo que las pueden estar leyendo, ¿no? Estas 50 frases, podrían ser mucho más, seguramente ustedes conocen más, las escuchamos todos los días. Lo más grave es que lo escuchamos con colegas, con profesores, ¿no? Eso ya lo intentamos, cuesta mucho, nadie nos apoya, no me gusta la idea, otra vez repetir. Esta es una cosa que supongo que en sus universidades pasa como en todas las universidades del mundo. Esa persona que dice, no, si ya lo hicimos, ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? Sería interesante, pero justifica. La realidad demuestra que la creatividad generalmente es el producto, como decía un viejo maestro, de un 25% de transpiración y un 5% de inspiración. Lo que pasa es que nos siguen vendiendo que la idea genial aparece un día, así, como el concepto del Satori en el budismo japonés, donde yo de repente me ilumino y ya descubrí la pólvora. Cuando uno ve el trabajo de los grandes creativos, tanto que hoy es muy común verlo fundamentalmente en Palo Alto y demás, Jobs o quien sea, es el trabajo de muchos años. Lo que pasa no es que un día se levantó y dijo, bueno, voy a inventar Apple, o alguien inventó la palanca, o alguien inventó la polea. Vamos a empezar a jugar un poquito, que es una de las cosas, voy a pasar unas cuantas seguidas ahora. ¿Para qué pasó acá? ¿Se acuerdan lo que decíamos? El gran personaje. La creatividad necesita estos 4 pasos. Primero la preparación. La preparación puede ser meditando, puede ser lavando platos o durmiendo. Hay un periodo de incubación. Este jueguito de soñar despierto, queda pendiente la invitación que le hicimos un día, que vamos acá en la UB a juntarnos todos los que podamos de la red para trabajar en un taller cerrado. Esto de soñar despierto es una mezcla de lo que podría ser un brainstorming, una vieja escuela que ya venía de acá del 60, de tirar ideas, y después recién aparece la iluminación. Por eso lo que decíamos recién, este famoso Satori, o entrada en Nirvana, no es solamente esta 4ª etapa, sino que tiene una serie de etapas anteriores a este tipo de cosas. Le decía que vamos a jugar un poco. Muchos de ustedes lo deben conocer esto. Si alguno lo conoce, nos cuenta. ¿Qué hay que hacer con estos 9 puntos? Con lo cual, como le hacen a los alumnos, tomen un papel, un lápiz, una lapicera y dibujen estos 9 puntos. Si alguno ya lo conoce, me manda un chat y me pone lo conozco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hace muchos años, un viejo profesor de esta casa me dijo, el día que resuelvas esto, vas a ver qué sencillo es la vida. Claro. 4 líneas rectas, sin volver por la misma línea y sin levantar el trazo. Repito, 4 líneas rectas, sin volver por la misma línea y sin levantar el trazo. Tengo que unir los 9 puntos. Por supuesto no nos vamos a pasar una hora tratando de resolver esto, pero la realidad es que en el 90% de la persona que usted le da esto, dice no se puede. ¿Y por qué no se puede? Y es un problema geométrico elemental, porque con 4 líneas, si yo me quedo dentro del cuadrado, nunca lo voy a poder resolver. La solución, a ver si se puede ver, es esta. ¿Sí? ¿Se ve de acá? Me voy afuera, vuelvo para acá y me voy afuera. Claro, cuando uno hace este tipo de cosas, lo primero que alguien le dice es, ah, qué vivo, te fuiste afuera, perdón. En la consigna yo no decía que no se podía ir afuera. Esto es un poco el pensamiento lateral. Es decir, pensar más allá de lo obvio. Traten de hacer esto, yo lo hago con mis alumnos, acá. 9 puntos, y digo 4 líneas rectas para resolverlo. En general, la experiencia nos demuestra que les cuesta horrores hacer ese tipo de cosas. Si estoy hablando, acá pasó algo. ¿A dónde voy?
Igual tenemos nuestro técnico que nos soluciona absolutamente todos los problemas. Dale. Otro test para ustedes. Es un test de 2 minutos. Pero como estamos conectados así y soy terriblemente malo, les voy a dar 1 minuto. Por favor, papel y lápiz en la mano y yo empiezo a controlar. Escriban un número máximo, todo lo que se les ocurran, de objetos que hacen ruido. Puede parecer infantil, empiezan a escribir. Todo aquello que a ustedes les ocurra que haga ruido, empiezan a escribir. Acá sería bueno poder hablarlo. Dale. Bien, casi 1 minuto. Deténganse, no escriban más, no hagan trampa, no vale. Cuéntenos, manden un chat, a ver, ¿cuántos objetos escribieron? Marilian está escribiendo 13. Mateo 8. ¿Alguien más? A ver, ¿están entrando? A ver. Enrique 5. Bien. Ahora les voy a dar 30 segundos para que escriban más. No repitan, por supuesto. Ya, 30 segundos, sigan escribiendo. Hay unas diferencias, ¿no? Listo. Stop. Nuevamente. Marilian, Enrique, Oriana y quienes se hayan integrado al grupo en estos momentos. ¿Cuántos más escribieron? ¿10 más? ¿6 más? Fíjense que interesante, porque en el primer shock, ¿sí? Escribieron una serie de objetos. En el segundo, que le di el 50% del tiempo, escribieron mucho más que el 50%. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando uno se encuentra con estas cosas que parecen muy tontas, empieza a fluir la creatividad de todos lados. Vamos a ir a la número 6. Las casas de departamentos ya no tienen puertas. Haga una lista de todas las consecuencias que puede provocar una decisión de este tipo. Escriban, arranquen ya. Estamos todos tan condicionados a vivir en este tupper que se llama cultura, que en cuanto nos cuestionan algunas cosas, nos entramos a decir, ¿qué pasó? No, claro. Esto es como si le estuvieran tomando la presión. Bien, paren. No me digan cuáles son las consecuencias, pero ¿qué cantidad de consecuencias encontraron? Enrique, Oriana, 7 Mateo, 4 Marilian, 6 Enrique. Vamos de nuevo, 30 segundos más. Busquemos más consecuencias.
Sí, pues si no sabemos, yo sigo hablando mientras tanto. Acá, ¿no? Listo, stop. A ver ahora, ¿cuántas consecuencias más encontraron? Enrique 4, Oriana 6. Ah, vienen fenómeno ustedes, bárbaro, buenísimo. Bien, ¿qué está sucediendo? Primero es el shock. Empiezo a pensar y después empiezo a pensar otro tipo de cosas y otro tipo de cosas. Así trabaja nuestro cerebro, así trabaja nuestra creatividad. Ahora, vamos a concentrarnos en esto. Primero lo leemos y después hacemos el ejercicio. Se van a imaginar un cubo de madera del tamaño que ustedes quieran. Es más, lo van a hacer con los ojos cerrados después que terminemos de explicarlo. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer esto? Muy simple. Ustedes primero vean un cubo. Pueden cerrar los ojos para hacerlo si quieren después. Pinten ese cubo de afuera del color que ustedes quieran. Le van a hacer dos cortes paralelos y verticales. Cuando hago esto me quedan 3 prismas. Supongo que me van siguiendo. Después realizo otros 2 cortes verticales a los anteriores, con lo cual ahora me quedan 9. Y después hago 2 cortes paralelos pero horizontales. En síntesis, este cubo me quedan 27 cubos pequeños, algo así como el famoso cubo mágico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tiene este cubo pintado, cortado en un sentido, en el transversal y en el horizontal. Con lo cual tengo 27 cubos. Ahora les pregunto, ¿cuántos de estos cubos tienen pintadas 3 caras? ¿Cuántas 2 caras? ¿Cuántas una cara? ¿Y cuántos cubos tienen ninguna cara pintada? Es más, vamos a tomarnos un par de minutos, cierren los ojos, imagínense el cubo del tamaño que quieran, adelante de ustedes, píntenlo del color que quieran, hagan los 2 cortes verticales paralelos entre sí, con lo cual tengo 3 prismas. Ahora hagan los cortes ortogonales al anterior, con lo cual me quedan 9 prismas. Y ahora hagan 2 cortes horizontales, con lo cual me quedan 27 cubos. Si cierran los ojos, es mucho más fácil visualizarlo. Y ahora pregunto, ¿cuántos de estos cubos tienen 3 caras pintadas? ¿Cuántas tienen 2 caras pintadas? ¿Cuántas tienen una sola cara pintada? ¿Y cuántos cubos están sin pintar? Nos tomamos un par de minutos. Pueden seguir con los ojos cerrados, es la mejor forma de verlo. Como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Con los ojos cerrados uno a veces ve una serie de cosas que no ve con los ojos abiertos por una razón muy simple, no me distraigo. Nos pasa con la música. Entonces la primera pregunta que hago es, ¿cuántos de estos pequeños cubos tienen 3 caras pintadas? Muy buena esa del cubo. Mateo dice que tiene 4 cubos con las 3 caras pintadas. Enrique Marilian 8. No, realmente tengo 8. Los ángulos del cubo, ¿sí? Si los 8 cubos que forman el ángulo tienen sus 3 caras pintadas. ¿Cuántas tienen 2 caras pintadas? La franja del medio que tiene el ángulo. Exacto, las 12. ¿Cuántas tienen una sola cara pintada? Muy bien, el cuadradito del centro, claro. ¿Y cuántos cubos están sin pintar? Vamos de nuevo, Marilian. ¿Cuántos cubitos tienen sin pintar su cara? Uno. ¿Cuál? El que está dentro de toda la masa, porque ahí no llegó ninguna pintura. Marilian, ¿la viste?
lo que está dentro del cubo, lo que está dentro del cubito ese que quedó adentro, bien. En el centro, lo olvidé, no importa, ya te acordaste, excelente. Trabajo para hacer a los alumnos independientemente de lo que estén enseñando, que es un tema que nos encantaría saber. Ustedes son profesores. ¿Podrían escribirme de qué asignatura, ni siquiera la facultad, ni siquiera de qué asignatura son profesores? Enrique, Marilián, Graciela. Inglés, filosofía, teoría política. Oriana, liderazgo, justo para vos. Vos corres con ventaja acá. Bien. Sigamos. Hace algunas décadas entró lo que se llamó el pensamiento lateral. En Argentina y en algunos lugares de Latinoamérica estuvo de visita de Bono, que fue un poco el paradigma de este tipo de cosas, que lo que demostraba era precisamente que había otra forma de ver la realidad. Neurológicamente, realmente nosotros tenemos dos formas de información. Todo el sistema nervioso central que nos trae información, pero la neurociencia demostró en los últimos años que hay un camino, que es una cortada, que viene por algo que hay en la mitad de la cabeza, que se llama hipocampo, que es una forma de atajo como nos llega información. ¿Qué es el pensamiento vertical y lógico? Es lo que nos enseñaron a todos los que tenemos algunos años y algunas canas, de cómo se debía pensar. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, estudia mucho que vas a pensar bien. La abuela estaba equivocada. El pensamiento es anterior a todo el conocimiento que yo pueda llegar a tener. Y lo ideal sería que yo pueda aprender en función al pensamiento que tengo. El año pasado dimos alguna charla de neurolingüística, algo vamos a tratar este año. Pero hay un tema que estamos hablando con Estela, que lo vamos a incorporar en estas charlas, la próxima, que es los nuevos jóvenes que tenemos. Es más, estamos armando un seminario acá en la Universidad de Belgrano, que le pusimos SOS, es decir, socorro, los millennials, es decir, la generación Y, llegó a la universidad. ¿Y por qué pongo SOS? Porque realmente estos jóvenes alumnos vienen totalmente diferentes a nosotros. Como decíamos el otro día en una reunión con mucho humor, si bien los antropólogos dicen que son homo sapiens como nosotros, tenemos algunas dudas, porque se maneja totalmente diferente. El pensamiento vertical, que hemos estudiado a través de años y años y fundamentalmente en la bibliografía, era selectivo, era analítico, era secuencial. No le demos las culpas a Aristóteles, que no tenía nada que ver con el pensamiento deductivo, pero muy cómodo para aplicar hace 25 siglos en Grecia durante todo el siglo XX. Es un pensamiento que excluye caminos. ¿Se acuerdan que la línea más directa entre dos puntos era la recta? Hoy estamos todos convencidos que la línea más directa puede llegar a ser la sinusoide. Y de que se inventó el GPS más, porque la línea recta es la más corta, siempre y cuando no hay interferencia. Si no, a veces haciendo una curva llego más rápido. Las definiciones eran muy rígidas y era un proceso finito. Yo iba de acá a acá y terminaba. El pensamiento lateral, que es el que debiéramos estar usando, y más con estos chicos que llegan a nuestras aulas hoy en día, es bastante diferente. Estos jóvenes que llegan a la universidad y que los tenemos, y que cada vez los vamos a tener más, vienen con un temita diferente a nosotros. Nosotros teníamos que ir a buscar la información. ¿Dónde? A los libros, a los profesores, a las bibliotecas. Hoy, mientras que uno está hablando en el aula, el chico saca su celular, aprieta 3 botones y ya sabe qué día nació Napoleón, cómo terminó Waterloo y qué día murió. Con lo cual, es más, diría que el problema que tienen los chicos hoy es la sobreinformación, que es un gravísimo problema porque no saben qué pasa con eso. Paralelamente, creo que ustedes estarán de acuerdo, nosotros hacemos muchos congresos acá y llegamos a una conclusión, que nuestros alumnos muy jóvenes que salen del colegio, en general tienen una serie de problemas, como no cultura general y comprensión de texto. Pensamiento lateral es creativo. Eso es sumamente importante porque nuestros chicos nuestros son creativos. ¿Sí? Hoy es muy común escuchar a psicopedagogos diciendo que los chicos se distraen y que tienen problemas de atención. Hay un síndrome muy común que está dando vuelta por ahí, se llama la ADD, ¿sí? que se medica, ¿no?, con Ritalina y otro tipo de drogas.
Y la pregunta que yo hago y he hecho en congresos es, el ADD no es una enfermedad que se contagia. Con lo cual se aparecen muchos chicos que se distraen en las clases y demás. Y no es el problema, somos nosotros, que no tenemos la capacidad para que los chicos no se distraigan. ¿Por qué? Porque estos chicos vienen totalmente estimulados. Y hay una realidad que nos puede gustar o no. Y lo hemos hablado con Estela mucho esto. Los jóvenes adolescentes hoy quieren ser protagonistas. Porque tenemos más de 30, en mi caso el doble, yo iba al aula, me sentaba y escuchaba y era totalmente pasivo. Hoy los chicos quieren ser protagonistas. Con lo cual, el pensamiento vertical aplicado es complicado. Así sea en materias muy rígidas. Fíjense cómo el derecho cómo se estudiaba. Uno iba, alguien le contaba el código, cómo era un contrato, hoy no. Hoy en todos los lugares del mundo derecho se está trabajando con casos. Y lo mismo pasa en economía, no hablemos en el área de diseños o demás cosas. Es decir, tiene que sentirse el joven que él forma parte del equipo de esta palabra que algún día yo inventé en un libro mío que se llama enseñaje. Es una mezcla de enseñar con aprendizaje. Con lo cual tenemos que ser creativos. ¿Sí? Tenemos que ser provocativos en el buen sentido de la palabra. Y la mejor forma de provocar a alguien es integrándolo al grupo. Ya no venir, es decir, la clase del aula magna ya murió, excepto en algunos casos. Hay que lograr que el joven que tenemos adelante esté trabajando. Fíjense lo que estamos haciendo nosotros. Yo estoy hablando, me encantaría tenerlos acá y hablaría mucho menos y hablarían ustedes. Pero están haciendo juegos, van y vienen. Buscar el tema de no rechazar caminos. Es decir, antes el mejor alumno era el que daba la pregunta, a la pregunta tal, la respuesta tal y punto. Hoy no. Porque la sociedad, el siglo XX y lo que va al siglo XXI, nos ha demostrado que de repente una misma pregunta tiene 10 respuestas y todas son posibles. Y todas son posibles en todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas. No crear categorías y cambiar el proceso finito por un proceso de probabilidades. ¿Qué puede llegar a suceder si hacemos esto? ¿Cuáles son los resultados de tomar tal responsabilidad? Y dejar que sean ellos que lo tomen. Y nosotros trabajar más como árbitros, ¿sí?, que como el profesor del aula magna que viene a sacar y a poner en evidencia su sapiencia. Hoy la sapiencia está en todos lados. Y esto no es descalificar al profesor, ni mucho menos. Es decir, al profesor, tenemos que cambiar nuestra metodología. Si no saben qué sucede, los chicos se aburren, se van. Y no se van del aula, se van de todo lo que es el círculo educativo. Y eso es una cosa terrible que puede llegar a suceder. Cuando uno ve estadísticas, y concentremos en Latinoamérica, que es lo nuestro, de la cantidad de alumnos que no terminan colegios, es gravísimo. Porque yo me acuerdo hace 30 años atrás, estar hablando de este tema, y decíamos, mirá lo que pasa en algunos lugares del África o del Asia. Hoy está pasando en Latinoamérica. Con lo cual, o nos volvemos creativos y buscamos una forma de incluir a estos chicos, o si no, nuestra sociedad va a ser realmente complicada dentro de unos años. Esto es un gráfico elemental y muy simple de pensamiento vertical, que no hay que desecharlo. No estoy diciendo cambiar una cosa por la otra, es sumar una cosa a la otra, que esta es otra variable que hay que hacer. Nosotros siempre fuimos excluyentes, si era esto no era lo otro. No es cierto, puede ser esto y lo otro. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando uno va a comer a un bar barrial o a veces en algún comedor universitario, está el menú del día. Bien, cuando uno va a comer a un restaurante 5 estrellas, tiene una carta con una variable bárbara de posibilidades. Y tengo un amigo mío antropólogo que cuando vamos a almorzar y el menú es fideos o milanesa con papas, él pide milanesa con fideos. Siempre lo hace para volver loco al mozo y a la persona en la cocina, pero él plantea, ¿por qué no? Si la papa es hidrato y el fideo es hidrato, ¿por qué no la milanesa? Es decir, y sí, se puede comer milanesa con fideos. ¿Quién dijo que hay que comerla con papas? Pero viene así. Bueno, el pensamiento lateral nos permite precisamente comer milanesas con fideos. Si hay un nutricionista lo dejamos de costado en este momento. Pero fíjense la cantidad de caminos alternativos que yo tengo. En la vida profesional, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida académica. ¿No hay diferentes formas de llegar a un lugar? Por supuesto que las hay. ¿Y por qué vamos a usar solamente
lo que venimos heredando del pensamiento aristotélico de hace 25 siglos, que es excelente para ciertas y determinadas cosas. Hoy la ciencia trabaja con el pensamiento lateral, ningún científico hoy se enrola a buscar una bacteria solamente con el pensamiento vertical como una vez se hizo. ¿Por qué? Porque estaría muerto, no tendría posibilidades. ¿Mm? Entonces, fluidez, ¿Mm? Ideas, 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 ideas. No descartar las malas ideas, no descartar las malas ideas. Pero eso puede ser una tontería. Fíjense todas las tonterías que vimos antes, ¿no? Que las máquinas no podían volar, que al cine no le interesaba nada, que todo estaba allá. Eso eran tonterías. Fíjense cómo terminaron las tonterías. No puede haber vida en ningún planeta. En los últimos 10 días descubrimos un sistema solar nuevo con planetas muy similares a nosotros. Era una tontería. El mundo era plano, estaba sobre una tortuga, que lo soportaban 4 elefantes. Sí. Pensar que el mundo era redondo era una tontería. Y bueno, fíjense. Fluidez, flexibilidad, variedad de cosas, ver la cosa de diferentes ángulos. Y esto puede ser, una de ustedes es profesora en política. Bueno, traigamos un caso. Pongamos este caso. ¿Solamente es atacable este lugar? ¿Se puede atacar otro lugar? Estoy en diseño. Este artefacto que diseñé está viviendo en este edificio. ¿Lo puedo ver de un lado? ¿Lo puedo ver del otro? Yo siempre, una de las cátedras que tengo es arquitectura, ¿no? Entonces le digo a mis alumnos siempre, en los primeros años, primer día de clase, tengo un terreno de 10 metros y les hago la pregunta a ustedes, por favor, ¿eh? ¿Podemos borrar el chat, Estela, si lo contestan? Imagínense un terreno de 10 metros, más o menos, por 20 metros de profundidad. 200 metros cuadrados. Repito, un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de profundidad. ¿Cuántos coches pueden estacionar? Por favor, Enrique, Graciela, Irma, Marilian, contéstenme. ¿Cuántos automóviles yo puedo estacionar en un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de profundidad? ¿Están estacionando? Graciela está escribiendo. Se ha borrado y pega el chat. ¿Están haciendo maniobras con el volante? Irma, Graciela. Graciela, depende del tamaño de los automóviles. Muy buena pregunta. Todos Peugeot 206. Graciela es la típica alumna esa que uno le quiere tirar con un zapato, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Que uno está y siempre hace la pregunta incisiva. Excelente. Todos Peugeot 206. Supongo que hay Peugeot 206 en toda Latinoamérica, ¿no? Marilian me puso excelente. ¿Mm? A ver. Pienso igual, depende del carro. Bueno, repito, todos Peugeot. ¿Sí? Coches que miden, en general, 1,42 de ancho por 3,80 de largo. Para que ustedes se den una idea, un coche estacionado ocupa 10 metros cuadrados, es decir, 2 por 5. Es lo que se usa para estacionar una cochera. 2 por 5, 2,20 por 5 es el ancho. Repito, para Irma, una cochera estándar cuando vos vas a estacionar, mínimo tiene que tener 2,20 más o menos, ¿sí? Por 10, para que puedas abrir la puerta y salir. Enrique vio un OPS. Perfecto. Ay, qué lío estacionar, ¿eh?
Me parece que tarda menos estacionando en la vida real que pensando. ¿Cuántos coches entraron? Están escribiendo, ¿no? ¿No? ¿No están escribiendo? Siguen pensando. ¿Siguen pensando cuánto? Me imagino que deben estar agarrando un lápiz, un papel y hacer los dibujitos del auto, ¿sí? O como hacen los alumnos de la facultad, cortan un cuadradito, se imaginan que es el auto y lo van poniendo, y lo van estacionando. Ahí tenemos. Creo que estamos un poco perdidos con las medidas. Bueno, Mateo, a atender a un estudiante. Tu coche, un coche común, míralo, imagínatelo. Esa. 10 autos para dejar espacio para maniobrar, nos está diciendo Enrique. A ver, Marilián, Irma, Graciela. Enrique estacionó 10 autos. A ver el sexo femenino, que dicen que estacionan mejor las mujeres que los hombres, ¿eh? A ver si es cierto. Sí, Marilian, a ver, me pedís que repita. En un terreno de 10 metros por 20 metros de profundidad, es decir, 200 metros cuadrados, ¿cuántos coches puedo estacionar? Me gusta porque Marilian dice que estaciona mejor el auto que lo que imagina cuántos puede meter de estacionamiento. Muy bueno. Claustrofobia de Enrique aguanta hasta 10 autos. Irma, voy a contestar como trabajadora social, no estoy segura, pero se puede estacionar y no darse por vencido. Sí se puede. Debiera ser diplomática vos, más que trabajadora, tendrás que dejar la diplomacia. Mateo, 20 autos. Bien, mientras me siguen escribiendo vamos charlando. Mateo es un razonamiento bien aristotélico. Como yo dije que un auto necesita 10 metros cuadrados, Mateo, ni tonto ni perezoso, dijo 10 por 20, 200. 10 por auto, 20 autos. Bien. Enrique, le tenía un poco de fobia, dijo 20, muy bien. Si yo les digo a ustedes que puedo estacionar 100 autos, ¿me creen? Pueden contestarme, por favor. Me encantaría que podamos hablar. Estoy en desventaja, ustedes me ven y yo no. Eso es poco creativo. ¿No se puede? Oriana dice que sí. Vencido sí se puede. Sí, puedo estacionar 550 autos. ¿Cómo 550 autos? Es muy simple. ¿Ustedes estuvieron alguna vez en una guardería de lanchas? Es muy simple. Se hace un edificio en vertical, una grúa va levantando los autos en todos los países del mundo y los va poniendo en bandejas y uno los puede bajar por un ascensor o por una escalera. ¿Qué es lo que acabo de decir? El tercer punto que tienen en el PowerPoint. Originalidad. Yo le dije que el terreno mide 200 metros cuadrados, pero ¿y el espacio a quién se lo dejan? Moraleja. Yo estoy pensando en 3 dimensiones, espacio, y ustedes se quedaron pensando en 2 dimensiones, el terreno. Es un salto cuántico. Bien, esto es lo que tenemos que tratar de hacer con el pensamiento lateral. No pensar en 2 dimensiones solamente. Ojo, el ser humano para saltar a la tercera dimensión tardó miles de años. La perspectiva, un dibujo de perspectiva, aparece recién ayer, en el Renacimiento. Por eso cuando uno ve Egipto y demás, ve todo de perfil. Sí, el ser humano tardó 80.000 años en hacer una perspectiva. Después tuvo que tardar un siglo más para las 3 dimensiones, ¿sí? Agregarle el tiempo. La 4ª dimensión. Sí, ir pensando.
Fíjense que en el caso que yo les digo, un Mini Cooper, ¿sí? O una camioneta, es lo mismo, porque yo la levanto y la pongo en una bandeja que mide 10 metros cuadrados. Así que no tiene ninguna influencia el tamaño del auto. Lo que pasa es que si pienso en dos dimensiones, en el terreno solamente, claro, porque donde entra una camioneta, entran dos Mini Cooper. Pero como yo pienso espacialmente y temporalmente en vertical, no me importa el tamaño del auto, porque va a ir a parar a una bandeja. Es un buen trabajo para que hagan en sus reuniones de cátedra con sus alumnos. Es decir, empezar a pensar el mundo como el mundo es, tridimensional, no es plano. Uno ve un cuadro o ve una fotografía, pero la realidad es corpórea, se toca. Y ahora les hago una pregunta. En la historia de la humanidad, ¿qué nació primero? ¿La pintura o la escultura? Escucho respuestas. Borremos los chats. Ah, esta no la saben, me están diciendo la gente que te... Repito, ¿qué nació primero, la escultura o la pintura en la historia de la humanidad? Bien, me gusta porque vamos teniendo cosas diferentes. Bien, aunque tengo mis dudas. Un señor llamó Kant dijo, en la duda no se está, se cae. Acá hay más gente escribiendo. Las dos al mismo tiempo. Graciela siempre chicaneando. Chicaneando. Está escribiendo Irma. Irma, ¿estás escribiendo o estás esculpiendo algo? Bien, alguien me dice la pintura, otros me dicen los dos juntos. Bien, les voy a contar la verdad. Lo que primero nace es la escultura. ¿Por qué? Recién acá me estaba diciendo alguien, la pintura, las cosas de Altamira, las cosas, no. Eso tiene 15.000 años. Las esculturas tienen 50.000. ¿Y por qué? Porque el hombre, el ser humano, cuando nace, toca la cara de la mamá, del papá, toca 3 dimensiones. La realidad de la vida es tridimensional. La pintura es un esfuerzo intelectual fenomenal, porque la pintura es un plano. Cuando yo pinto algo, estoy mostrando 3 dimensiones, o cuando fotografío algo, en 2. Es una abstracción enorme. Para que haya una abstracción, primero tiene que haber un problema realista. Por eso las primeras pinturas, 10.000 años después de culturas, que son las pinturas rupestres, son totalmente realistas. Uno va a Coiffer, a Altamira, y cuando ve un bisonte, cuando ve un caballo, es un bisonte, un caballo. Eran nómadas que recién estaban empezando a ser sedentarios. Cuando el ser humano se hace sedentario, en el Neolítico, ¿recuerdan eso del colegio? Donde el ser humano hace la gran revolución, que fue la agricultura, y se establece en un lugar, ahí la escultura y la pintura se transforman abstractas. ¿Cómo puede ser? Muy simple. Porque el ser humano ya no necesitaba de la magia simpática. ¿Por qué dibujaba el ser humano o esculpía una figura animal humana? Porque atacaba a esa figura, después iba y la cazaba, y lo que se llama magia simpática. Cuando yo tenía agricultura, o tenía gallinas, cuando tenía stock de comida, ya no necesitaba. Entonces me permitía la abstracción. La abstracción es un fenómeno interesantísimo para entender y para trabajar nosotros y nuestros alumnos. Por eso, fluidez, flexibilidad y originalidad lo que nos hace precisamente es ver caminos y otras posibilidades más allá de las aparentes. Y yo creo que ese es el juego que, como creativos, y ahora vamos a empezar a entrar en el tema de liderazgo, vamos a tener que atacar de acá en más como docente cuando estemos al delante de las cátedras. Claro, la humanidad entera está en el tema este de la creatividad. Vamos a otro, Estela. Acá Irma nos dice, y lo de Cristóbal Colón, pero pensó que el mundo era plano. No, Cristóbal Colón no pensó que el mundo era plano. Simplemente por dogma se suponía que el mundo era plano porque algún señor, mucho antes, decía que el mundo era plano. La realidad es que mucho antes de Colón, un griego llamado Aristófanes había comprobando que el mundo era redondo. ¿Por qué? Porque este señor se fue a vivir a Egipto y lo que hizo fue muy simple.
cada 1 metro hacía un agujerito de 30 centímetros de profundidad en el desierto. Y él se daba cuenta que a medida que el sol se movía, que obviamente que se moviera la Tierra, pero no lo sabíamos, en uno tenía sombra, después iba la sombra y la sombra pasaba al otro y se daba cuenta de que la cosa era curva. Esa es la parte que nosotros nos contaban de la historia. Y con respecto a esto que vos planteas, Irma, es sumamente interesante. Yo soy como un adicto a la historia. Y uno de los problemas que me di cuenta ya de muy grande es que nos habían enseñado mal la historia. Es más, nos enseñaron que primero venían los egipcios, después los sumerios, después los griegos, después los romanos. Y la realidad es que no es cierto. Porque la guerra de Troya fue en 1180, con lo cual estaba el imperio egipcio, y estaban los acadios, y estaban los asirios, y todo era común. Y perdón, en el año 700, ¿sí?, antes de Pericles ya estaban los romanos. Rómulo y Remo andaban a las hostias, como decimos los vascos, 3 siglos antes de... Es decir, ese es el tema. Hoy en el siglo XXI tenemos mucha información y ya sabemos que el mundo no es plano. Sabemos que el concepto de infinito lo empezamos a dudar. La teoría de la relatividad, el tema de los fractales y demás. Fíjense lo que es la maravilla de ser docente universitario en un mundo interdisciplinario. La física cuántica está trabajando con fractales. El diseño en este momento, y pongo un ejemplo, el museo de Getty de Louis Vuitton en París en este momento se hizo con diseños pensando en la física cuántica de fractales. A ver si queda claro. Lo que se usa en física teórica hoy se aplica en cosas reales. Parece muy loco, ¿no? El siglo XXI nos permite hacer ese tipo de cosas. El concepto de tiempo, que hoy lo tenemos integrado a todo. Nuestra vida circula a través de esa cosa que antes no. Antes el tiempo era estático. Pues no lo es. Ahora, si todo esto cambia a velocidad de la luz, por decir así, podemos seguir enseñando, podemos seguir explicando cosas igual que hace 50 años cuando yo estaba en la escuela. No, obviamente no. Yo tuve una experiencia hace muchos años que tuve una serie de conflictos, pero porque nos queríamos mucho con una gran doctora en matemática que fue famosa en la Argentina. Que sus parciales siempre terminaban, el primer parcial, con un 80% de gente que no aprobaba esta materia, que era matemática. Ella hacía 40 años que venía explicando matemáticas siempre igual. La exerción en su cátedra era terrible. Y un día me dice, bueno, Leonardo, vení vos a explicar matemáticas a ver si le encuentras la vuelta. Esta doctora matemática, que era excelente, ya falleció hace muchos años, ella explicaba matemática pura. Con lo cual, el 80% de la gente se dormía cuando empezaba a tirar variables. Yo ese primer día fui con una torta de diapositivas, todavía no teníamos PowerPoint y demás. Y empecé a mostrar puentes y estructuras y una botella de agua y esto y lo otro. Y le dije, lo que ustedes están viendo acá es una botella de agua. ¿Sí? ¿Se ve? Ah, ¿no? Perfecto. Vamos a suponer que usted es un diseñador industrial o es un señor que quiere fabricar agua. Y aparte tiene que embotellar el agua. Entonces tiene que hacer botellas. Bueno, voy a hacer la botella. Para hacer una botella, ¿qué necesito? Sacar el costo, a ver cuánto me va a salir. ¿Cómo saco el volumen de botella que tiene esto acá? Muy simple. Si usted no sabe matemática, no puede. Es más, ¿cuánto va a ser la superficie de esta botella? Es más, si usted no sabe integral matemática, es decir, análisis matemático, no hay forma de sacar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo al alumno no le enseño el por qué, sino el para qué, ahí lo estoy involucrando. Porque ¿a quién le importa saber la derivada segunda, la integral de una ecuación matemática? Y si vas a ser abogado, una de esas no, o sí. Pero fíjate que sirve, porque para sacar la superficie de este marcador, ¿sí?, necesito saber matemática. Pero esto pasa absolutamente con todo. Es decir, el tema es, el por qué es excelente, pero el por qué siempre es la causa. Y el para qué es para mañana, para adelante. Y la generación esta que nosotros estamos teniendo, le interesa más el para qué que el por qué. Yo sufro errores porque, repito, soy por hobby un adicto a la historia, y es la facultad y la carrera que menos alumnos tienen porque la gente, los jóvenes, viven en el hoy,
Entonces el ayer no le importa. Yo he tenido alumnos universitarios para quienes Alejandro Magno y Carlos Magno era el mismo personaje. Uno le decía, después que había 1000 años de diferencia, uno estaba en Macedonia, que el otro estaba en Alemania, pero tampoco les preocupaba demasiado. Repito, no tenemos otra posibilidad para evitar la deserción precisamente que traer a nuestros alumnos a que se metan a jugar en el buen sentido de la palabra con nosotros. Y los adultos somos nosotros. Pasemos otra. Sí, a ver qué pasa acá. ¿Cómo pensamos? Ahí está el tema. Esto es la realidad nuestra. Ustedes saben, hemos hablado el año pasado también en algunas charlas, algo de neurociencia, cómo vamos manejándonos en este tipo de cosas. Por supuesto, hay gente que es más hemisferio derecho, mucho más creativo desde el vamos, o más cuestionado, hay gente que es más hemisferio izquierdo. La realidad es que hay técnicas y posibilidades para enriquecer absolutamente todas. Otra. Esto lo dejamos para que lo vean, supongo que lo deben haber estudiado ustedes, y es los famosos 6 sombreros, que realmente eran 6 zapatos, pero después quedó como 6 sombreros, de Bono, dale otra. Donde lo que plantea él es un proceso interesante para la creatividad. Donde yo empiezo con cosas muy duras, dale otra. Primero, saco información, porque la creatividad de la nada no existe. Pasteur demostró que la creatividad espontánea no existe. Yo tengo que tener cosas. Por eso muchas cosas no es que se crean de la nada, sino que ven algo después. Entonces, para eso esta información. Nosotros, solo tienen que tener información. Sí, Oriana, pero por favor. Tenés micrófono abierto, Oriana, creo. ¿Podés hablar? Si podés, ¿te puedo escuchar? O si no, escribilo, como te sea mejor. Paramos un segundo porque Oriana quería hacer una pregunta. Oriana, cuando quieras. En la imagen anterior, volvé a la imagen anterior entonces. ¿En esta? ¿O en la anterior? Vimos que pensamiento creativo, la anterior, más atrás, la del cerebro debe ser, supongo. Ahí. ¿En esta, Oriana? No, no es que el pensamiento, lo que pasa es que en la edad adulta lo que uno empieza a hacer precisamente por toda la información que tiene, ¿sí? Perdón, cuando estoy hablando de creatividad, estoy hablando de creatividad, no de delirio, porque los chicos son muy creativos, pero si yo hoy aparezco con un palo y te digo que eso es la espada de He-Man, como decía la nieta de una amiga mía hace poco, no es que sea creativo, es parte del pensamiento del niño. El adulto lo que tiene, ¿sí?, es que tiene un montón de información donde puede empezar a combinar, a interrelacionar estos conceptos que tenemos. Y empiezan inclusive a desarrollarse otros. Nosotros nos contaron también que a partir de los 25 o 30 años se nos morían las neuronas y que esas neuronas no se recuperaban más. Por suerte, para la gente de mi edad, sabemos que muchas neuronas en la zona del hipocampo y dentro del cerebro sí se regeneran. Eso no implica que me puedo tomar mañana una Alzheimer, no importa. Eso implica que yo puedo seguir. Hoy se está hablando muchísimo de una nueva adolescencia después de los 60 años. De hecho, quiero creer que es cierto, por razones obvias. Pero lo que sí sabemos es que yo necesito información. Fíjense que con el chico, que empieza el pensamiento lógico, el chico es muy creativo, juega, combina cosas y demás, pero yo lo mando al colegio. El colegio le pone ¿qué? El pensamiento lógico. Cuando el chico entra ya en la adolescencia, es decir, nuestros alumnos de la facultad, entra el pensamiento crítico. ¿O no? Entonces, ¿qué nos pasa? No, profesor, porque yo, y empieza, está perfecto. Yo prefiero tener 50 sátrapas que me están cuestionando cosas y no 50 tipos durmiendo o mirando el celular o ascendiendo lo que estoy diciendo. A veces en las clases me equivoco a propósito, a ver si alguno se da cuenta. Y cuando pasan 2 minutos digo, perdón, acabo de decir una tontería. ¿Cómo ninguno se da cuenta? Significa que están dormidos. Es así de simple. Yo tengo un adjunto mío, arquitecto,
que fue a dar unas charlas a una universidad en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Y el primer día que entró, los veía muy tranquilos a los chicos, es más, el decano le había dicho, mire, es un grupo, ¿no? Entonces él entró, tenía 25 alumnos, 30 alumnos, y dijo, mire, buenas tardes, yo fui la de tal, no dijo esto, yo soy odontólogo, así que les vengo a dar clase de arquitectura, porque el decano me pidió, claro, cuando dijo odontólogo, todo el mundo saltó como diciendo, ¿cómo odontólogo? Bueno, logró lo que quería. Por supuesto, a 10 minutos le dijo que era arquitecto. Pero solamente con ese jueguito, que parece hasta infantil, logró precisamente que los 25 pseudo dormidos que había estuvieran atentos del odontólogo que iba a enseñar arquitectura. Dale, bro. Borra el chat, por las dudas hay que escribir. Lo que plantea Del Bono, diré esto en muchísima bibliografía, es decir, primero busco información. Después me pongo un abogado del diablo. A ver, ¿qué de esa información es potable o no es potable? ¿Sí? Después empiezo a ver de esa información potable qué puedo empezar a usar. Pero fíjense interesante. A la derecha hay un sombrero rojo que es la emoción, el sentimiento. ¿Qué estoy diciendo? A diferencia del pensamiento lineal que era racional, donde afectos, creencias y demás afuera, yo no puedo ser racional. Cuando una persona dice, yo soy muy objetivo, me causa mucha gracia, porque si fuera muy objetivo sería un objeto, y yo como soy un sujeto, soy un subjetivo. Yo siempre digo en neurociencias que los seres humanos no tenemos emociones, las emociones no tienen a nosotros. Con lo cual, ¿qué pasa si yo dejo jugar esta parte pasional, emocional, ¿sí? Para que salga precisamente la parte creativa. La razón pura está demostrada que sirve para ciertas cosas en algunos momentos, pero no siempre. No siempre. Entonces, ir jugando con estos sombreros, con lo cual, en síntesis, el negro es el lógico, el ordenador, pero fíjense que yo voy recorriendo este tipo de cosas hasta que llego a lo que mismo Del Bono dice, la iluminación. Y esto se hace precisamente cuanto a todo el pensamiento concreto, yo empiezo a buscar otra posibilidad y le meto la parte de sentimientos, la parte de presentimientos. ¿Cuántas cosas salen de decir, qué pasaría si, puntos suspensivos? No importa la asignatura que enseñe. Vamos a suponer que está enseñando una ciencia dura, muy dura, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, punto suspensivo, le agrego esta variable? Y esto pasa en derecho, en economía, en matemática, en lo que sea. Es un buen juego. Repito lo que hablábamos el otro día. Nosotros estamos acostumbrados al game, al juego reglado. Y en castellano no tenemos la otra palabra que es el play, el juego libre, el cual debiéramos tener. Jugar era mala palabra en la universidad. ¿Cómo una persona seria iba a jugar? Una cosa es ser serio y otra cosa es ser solemne. Uno puede jugar, divertirse y tratar que nuestros alumnos se diviertan y estar enseñando muchísimo más. Eso es seriedad. La seriedad es que podamos darle y transmitirle a nuestros alumnos las armas que ellos necesiten para lo que van a tener que enfrentar. No me cabe duda que cada generación tiene las armas necesarias. Cuando dice, ¿qué van a hacer estos jóvenes mañana? Van a hacer lo que hicimos nosotros. Mi abuela decía, ¿qué van a hacer Leonardo cuando tenga 30 años y haya 1000 coches en la calle? La realidad es que hay millones de coches y Leonardo aprendió a manejar entre 1000 millones de coches. Y estos chicos van a aprender a andar entre drones, en androides, comiendo cápsulas, y lo van a hacer, porque lo venimos haciendo hace 80.000 años de que pudimos manejar el fuego. Sí, sí, pero nuestra obligación como docentes es absolutamente esa. 1 y 2 minutos, la próxima ya entramos en liderazgo. ¿Quedan preguntas? Borramos el chat por si alguien quiere contestar. Marilian, ¿estás completamente de acuerdo? ¡Qué suerte! Están los micrófonos activados, me está diciendo Estela. A ver si alguien quiere hablar, así les conozco la voz, aunque sea. Y les voy a hacer una pregunta personal, que no se tome como acoso. Me encantaría saber la edad de los profesores, Estela. ¿Puede ser? Acá me está diciendo el operador que todos aquellos que tengan micrófono, los operadores están, los permisos están activados. Oriana, 35, bien, bárbaro.
Era para profesores jóvenes, sí, son todos jóvenes. Son todos jóvenes, qué viejo que me siento. A ver cuándo están acá, en la Universidad de Belgrano, así nos conocemos. Preguntas. Borra todo nomás, por si alguien pregunta. Sí, promedio, sí, sí. Sí, es el target fundamentalmente que ya estaba que quería ver. Bueno, a ver, que queden claros, ustedes son los futuros titulares y quienes van a manejar las cátedras de acá en más, ¿no? Yo tendría la edad de ustedes, cuando en una reunión, hace algunos años, el doctor Porto, presidente de nuestra universidad, nos miró, y lo digo a veces en actos de colación, dijo, ustedes son los futuros titulares. Y nos sonó como miel a las orejas, y lo mirábamos como diciendo, no, nos está diciendo esto para quedar bien. Y tuvo razón. Esos chicos de ayer fuimos los futuros titulares. Gente, si no hay preguntas, 1.000.000 de gracias. Nos estamos viendo el 3 de abril a las 12 horas en punto, hora argentina. Y cualquier cosa, por supuesto, Mateo creo que está... Ah, algunos están escribiendo. Esta Estela que tiene... Es una monje tibetana, porque todo lo cargamos, le escribimos a Estela. Gracias, Marilia, muchas gracias. Y cualquier duda, cualquier cosa, no tiene más que mandar información a Estela. Estela y yo estamos continuamente charlando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que son los que están del otro lado soportándome. Muchas, muchas gracias. Estamos juntos en 15 días. Gracias y buenos 15 días. Sean creativos.